Pues muy bien, siendo las 10 en punto de este lunes 24, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México les da la más cordial bienvenida a este su tercer coloquio del programa de doctorado. Esta mañana contamos con una invitada de gala. Sin embargo, dejaré a nuestro director general, el doctor Eduardo Blanco, quien haga los honores correspondientes y luego le presento yo. Doctor Blanco, le dejo en uso de la palabra. Bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Para el gobierno del Estado de México, precisamente hoy en el Día Internacional de la Educación, es un privilegio contar con una muy distinguida y querida compañera y amiga que es la doctora Frida Díaz Barriga, a quien le reconocemos, le agradecemos, como lo dije fuera de esta comunicación, siempre su generosidad, su tiempo y esa sencillez para compartir su conocimiento y sabiduría. Doctora Frida, muchas gracias. De verdad, con todo corazón y a nombre del secretario Gerardo Monroy, agradecemos infinitamente que hoy en este coloquio que llevamos a cabo a través de la coordinación del doctorado que encabeza nuestro compañero Julio Juan Villalobos, hoy podamos tenerlos. Empezamos precisamente a las 10 de la mañana con un tema que es extraordinariamente polémico y hace unos minutos. Yo ya dejé mi pregunta anticipada, ¿no? Y aquí ya decíamos algún ejercicio de intercambio de opiniones. Y hoy, sin lugar a duda, los dispositivos pedagógicos en tiempos de pandemia, pues son una gran herramienta, pero también la hiperconectividad tiene sus pros y sus contras, como algunos minutos seguramente la doctora va a compartir. Más tarde vamos a tener también la distinguida participación del doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas, con un tema igual de interesante que es políticas educativas, una mirada a la productividad en las últimas décadas de México. Doctora, sin mayor preámbulo, bienvenida, es tu casa. Julio, gracias y muy reconocido por tu trabajo, y a todos mis compañeras y compañeros estudiantes del doctorado. Estoy seguro que vamos a aprender todos, y la doctora es una gran mujer y le entra a todos los temas que generen debate. Entonces, gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Coloquialmente, entrémosle con mucha alegría. Muchas bendiciones, doctora. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Muchas gracias, doctor Blanco. Pues nada, yo creo que no requiere de mucha presentación. Sin embargo, es siempre un gusto poderle presentar. Esta mañana con nosotros, como lo ha dicho ya el doctor Blanco, la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, mexicana, doctora en Pedagogía y profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigación, nivel 3, coordina el Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC, el GIDET. Por invitación de la Organización de Estados Iberoamericanos, se integró en 2007 a un equipo de expertos iberoamericanos en educación y TIC. Sus áreas de investigación y docencia comprenden una gran cantidad de temáticas, todas ellas referidas a asuntos de evaluación y de innovación, ¿no? Como desarrollo, evaluación del currículo, diseño evaluativo, evaluación, formación docente, las TIC en educación. Entre los libros que ha publicado como autora, coautora o editora se encuentran Estrategias docentes para un aprendizaje significativo en el 2002, reeditado en 2010, Enseñanza situada en el 2006, Impacto de la evaluación en la educación superior mexicana en 2008, Aprender y enseñar con TIC en educación superior, Contribuciones del sociocognitivismo 2009. Y ya que salieron estos términos, estas categorías, yo debo decirles que comparte cubículo con Rigo Lemini y que de repente estos temas generan polémica ahí en el cubículo, y ya platicaremos de ello en algún otro momento. Portafolios electrónicos, con quien también tenemos coincidencias. Recientemente platicábamos de la doctora Helen Barrett, Frida, que ha hecho tanto con el portafolio electrónico, y que seguramente ya nos platicarás también luego. Las políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina, el caso de México en el 14, experiencias educativas mediadas por tecnologías en el 15, construcción de buenas prácticas mediadas por tecnología 2016, y como alcanzan a notar, parece que la tecnología es un común denominador en el caso de Frida. Ha dirigido 108 tesis, más de 108 tesis, donde los estudiantes se han graduado de licenciatura, maestría y doctorado. Tiene más de 230 artículos y capítulos de libros publicados, y asimismo ha participado en una diversidad de congresos académicos y eventos de formación a nivel nacional e internacional.
con nosotros, ha participado en varias ocasiones y yo valoro que este día estés con nosotros, Frida, con la temática dispositivos pedagógicos en tiempos de pandemia. El micrófono es tuyo, tenemos más o menos una hora para luego interactuar unos 20, media hora con nuestro público y por favor, con lo que tú quieras compartirnos y ponernos. Bienvenida a tu casa, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y a tu programa, el programa de doctorado que tú conoces. Adelante. Ay, pues muchísimas gracias, Julio. Primero agradecerte la invitación y además siempre tan amable, tan cordial conmigo. Y saludar a todos mis compañeros de ISEM. Ustedes saben que yo los valoro muchísimo y en todos los momentos que he tenido la oportunidad de coincidir con ustedes, tanto en lo académico como en lo social, de verdad que me siento sumamente contenta y agradecida. Les deseo lo mejor y sobre todo salud. La palabra salud en mayúscula porque pues es el mayor bien que tenemos, tanto en lo emocional como en lo físico. Y bueno, van a ver que ese tema finalmente también va a quedar en el núcleo de la discusión en el día de hoy. Yo les he preparado una presentación, por supuesto es para ustedes. Cuando terminemos se las voy a hacer llegar también por medio del chat o si no a través de Julio. Para quien le interese, pues la pueda tener. Siempre suelo poner algunos links de todo lo que vamos a ver hoy. Lo van a encontrar ahí porque he compartido algunos de estos dispositivos pedagógicos, ya lo verán ustedes. Entonces, algunos links a videos o sitios web que dan cuenta de las experiencias, pues con mucho gusto se los coloqué para que si los quieren ver con más calma puedan tener acceso a ellos con todo gusto. Y bueno, pues vamos a ver este tema que a mí me parece un tema complejo, pero al mismo tiempo, fíjense que apasionante. Apasionante y me parece que es un tema de mucha vigencia. La idea que yo tengo en la presentación es, pues, más que ahondar en el aspecto teórico, compartir con ustedes algunas experiencias de aplicación de estos dispositivos pedagógicos en tiempos de pandemia para que podamos pues escuchar también qué es lo que a ustedes les interesa de los mismos y ustedes puedan ver su aplicación en un contexto que está entre la investigación, el diagnóstico y la intervención educativa, porque siento que estos dispositivos en función de nuestro interés pueden tener esos distintos sentidos, pero lo más importante, como lo vamos a ver, pues es recuperar la experiencia, la vivencia de los actores de la educación, pues en torno a este complejo tema que hemos estado viviendo ya prácticamente 2 años y que yo creo que todavía no vemos el cierre de este ciclo tan complejo. Como acotaciones, ¿qué les quisiera decir? Bueno, primero, pues, ¿a qué me refiero con dispositivos pedagógicos? Ustedes saben que el término dispositivo pedagógico no es nuevo. Incluso ya en los textos de Comenio, él hablaba de esta idea del dispositivo pedagógico, o sea que ya desde, imagínense, siglo que es Comenio XVI, ya había esa mención, y me parece a mí que cada teoría o gran enfoque educativo pues tiene sus propios dispositivos pedagógicos. ¿Por qué? Porque hacen alusión, como dice aquí, a formas de disponer y conducir la actividad educativa con una serie de finalidades. Claro, en el campo educativo, pues esperamos que eso potencie el aprendizaje, le genere sentido, significado a los estudiantes, y los dispositivos pedagógicos pues son muy diversos. Pueden ser, cierto, bueno, todos son artefactos culturales, finalmente. Son dispositivos que modelan la identidad y están aportando a construir esa mirada de lo que es el sujeto de la educación y las prácticas que realiza en la institución educativa. Entonces, pueden ser artefactos, ya sea físicos o simbólicos, y dependen de un cierto contexto y situación, ¿verdad? Entonces, las mismas estrategias didácticas pues son parte de esos dispositivos pedagógicos, la forma en que gestionamos la actividad en el escenario que nos toca. Antes decíamos gestionamos en el aula, ahora ya sabemos que no solo es el aula, estamos habitando muchos otros espacios para educar. Eso es un cambio importante a considerar. Pueden ser también todas esas normativas y propuestas de cómo conducirnos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
Por eso es que Foucault decía que los dispositivos pedagógicos son dispositivos también de control y de modelado del ser humano. A veces para bien, a veces no para bien, ¿verdad? También tenemos que ver esta mirada dual de esos dispositivos pedagógicos. Pero fíjense que los que yo quiero compartir con ustedes van a tener 3 sentidos. Ustedes lo van a ir viendo. Ver cómo logramos que el pensamiento entre en acción. Esa idea de que no nos podemos quedar con dispositivos pedagógicos para informar, sino que tienen que generar pensamiento en la acción. Tienen que ser dispositivos para la colaboración, no nada más pensar en el sujeto como persona aislada en torno a lo que aprende. Y dispositivos para la reflexión. Esos van a ser los 3 componentes de los dispositivos que vamos a explorar. Y quiero decirles que particularmente quiero poner énfasis en lo que se llama dispositivos pedagógicos narrativos. Eso yo sé que ustedes lo abordan en el doctorado porque además pues es un tema de mucha actualidad y me queda claro que algunas de las tesis de ustedes van en esa dirección, pero efectivamente este gran auge hacia la narrativa, el pensamiento narrativo, que ya trabajaba Jerome Brunner desde mediados del siglo, que forma parte también de eso que se llama el giro hacia la visión sociocultural, y el giro hacia la investigación cualitativa, pues se explica mucho por la intersección de la narrativa. Fíjense esta cita de Denzin, que ustedes conocen muy bien, un investigador muy importante en las ciencias sociales. Él dice que vivimos el momento de la narración. Y finalmente, lo que hoy en día está tomando mucho protagonismo en la educación, pues es esto, las representaciones narrativas. Díganme ustedes si no, en todo lo que son los métodos de carácter autobiográfico, todo lo que son las historias de vida que inician para entender qué sucede con los profesores, toda la temática que se abre en torno a las teorías feministas, etcétera. Podríamos poner muchos ejemplos. Y bueno, Denzin lleva al extremo la idea y dice, como académicos somos narradores. Finalmente nuestro conocimiento son historias sobre las historias de los demás. Y con esas historias, pues construimos esas teorías que compartimos a otros. Creo que en este momento que hemos vivido en pandemia como actores de la educación, este tema es importante porque es a través de la narración que damos sentido a los hechos de nuestra vida. Y como ya está demostrado, es a través de la narración que construimos una identidad. Construimos una identidad que es siempre dinámica, siempre está en transformación, en tránsito, diría Carles Monereo, pero que esa es la manera en que damos sentido a los hechos de la vida en que nos encontramos inmersos. Solo esos 2 apuntes de carácter más teórico-conceptual, porque en lo que quiero profundizar con ustedes es en la existencia de este tipo de dispositivos que pues están basados en este pensamiento narrativo, este pensamiento tan importante en la construcción de la identidad del ser humano y que nos permiten dar cuenta precisamente, como el propio Brunner decía, de todas aquellas cuestiones inéditas, inesperadas, no canónicas, que rompen eso que llamamos lo esperado o lo normal, ¿verdad? Entonces, yo sé que ustedes conocen muchos de estos temas, sé que han escuchado o tal vez trabajado las memorias colectivas, las narrativas de identidad. Yo ahí les sugiero mucho consultar el trabajo del doctor Esteban Guitart de la Universidad de Girona sobre lo que él llama metodología autobiográfica extendida, que es una diversidad de técnicas y estrategias para explorar la identidad a través de elementos iconográficos y narrativos. Los relatos digitales personales, vamos a ver un ejemplo, ahí está todo el legado de Lambert y ese grupo tan interesante del Centro de Relatos Digitales que está en la Universidad de California, los portafolios, ya sea Julio alusión a ellos. Yo la verdad creo que he dedicado, no sé, una década de mi vida
a trabajar el tema de portafolios, que me gusta muchísimo, igual que los colegas de mi proyecto de investigación. Y bueno, pues sí, ahí ya también Julio mencionó a la magnífica, maravillosa doctora Helen Barrett, que fue la pionera de este tema y ahora es una académica jubilada de la Universidad de Anchorage, pero ella sigue teniendo el sitio web con el que inaugura este tema y lo hace pues mucho más visible. Hace poco estuvo en una conferencia en la UDG que me pareció espléndida y ella volvió a refrendar en este contexto y situación que vivimos la importancia que tiene el portafolio, pero siempre con ese apelativo, un portafolio reflexivo. No esa idea que de repente nos venden como es el portafolio de, y pues es básicamente el currículum vitae. Pues qué interesante, ¿verdad? Qué bien que se pueda plasmar y de una manera mucho más lúdica y más interesante que solo en blanco y negro, pero eso no es un portafolio, al menos no desde esta perspectiva, porque le falta la reflexión, le falta la creatividad, le falta el sentido del proyecto, ¿verdad? Que está detrás del portafolio y simplemente se utiliza como repositorio. Vamos a revisar, y creo que espero que eso sea novedad para ustedes, la estrategia de la fotovoz. Fotovoz y fotobiografía son dos recursos muy interesantes que unen precisamente la imagen, nuestro pensamiento a través de las imágenes, nuestra captura de la realidad a través de la fotografía y la explicación que le damos como sentido de vida. Son dos estrategias maravillosas. La fotobiografía se la sugiero que la consulten en el libro que tiene ese título de Fina Sanz, una maravilla de texto. Claro, ella lo ve en una lógica terapéutica, pero tiene muchos correlatos de carácter educativo. Y la fotovoz se deriva de la investigación acción participativa. Viene en un tema de educación no formal y de educación para la salud, que es su origen, y van a ver ustedes qué interesante estrategia. Los casos de enseñanza, que también les quiero poner un ejemplo cortito, y otras estrategias que no me dará tiempo seguramente, porque el tiempo es infinito, para ponerles ejemplos, pero sé que ustedes han trabajado, conocen, pues la importancia de los videojuegos con sentido educativo, los juegos de rol, la animación sociocultural en las comunidades, pero también en las redes sociales, la dramatización, el performance, el cómic pedagógico, los memes con sentido educativo, la narrativa transmedia. Fíjense cómo se van aquí mezclando estrategias de carácter narrativo que podríamos decir, no sé si usar la palabra clásicas, pero por lo menos aquellas que ya conocíamos desde nuestra cultura de alfabetización letrada, ¿verdad? Junto con estrategias que tienen un sentido mucho más vinculado a los entornos digitales. Yo les dejo ahí el link de nuestro grupo de investigación y ahí van a encontrar ejemplos de muchas de ellas, que les insisto, por temas de espacio-tiempo no nos va a dar el momento para compartir. Y aquí me gustaría, porque como están ustedes aquí en el chat, pues de repente también me gusta escucharles cuáles son sus inquietudes y les preguntaría, ¿alguna de estas estrategias de carácter narrativo ustedes la han utilizado, les ha funcionado, no? U otras, claro, siempre uno piensa que no puede plantear el conjunto finito de la colección de algo, ¿verdad? Pero esa sería también mi primera pregunta para ustedes. Si muy brevemente me comentan en el chat y yo iré recuperando ideas de ustedes en el chat. ¿Cuáles de estas estrategias han empleado? O incluso, porque ya les dije, hay una vertiente muy educativa de estas estrategias, pero también nos permiten hacer investigación. Con dos de los colegas del grupo Guidet, acabamos de publicar un artículo donde a través de la fotovoz pudimos hacer un estudio de la identidad y las prácticas educativas cotidianas en la emblemática normal de Ayotzinapa. Nos invitaron a un taller, a una conferencia, y el taller lo dimos como proyecto Fotovoz, y a partir de eso, con lo que los jóvenes, los profesores compartieron, con las imágenes que ellos tomaron de su propio entorno, con sus narrativas, hicimos todo un análisis de carácter cualitativo
y generamos un estudio de identidad y procesos educativos en esa comunidad. Entonces, pueden ser también recursos para la investigación, o ambos, ¿verdad? Cuando uno lo ve en esta lógica de investigación, acción participativa, van los dos objetivos de la mano. Indagar, conocer, saber, plantear, teorizar, pero al mismo tiempo transformar la realidad de la mano y desde la voz de la comunidad. Quiero decirles que a lo largo de estos 2 años nos hemos metido en muchos temas que tienen que ver con la pandemia. Prácticamente nos han pedido en muchos espacios pues la formación de los profesores, y fíjense que la formación nos la han pedido mucho asociada a darles a los profesores información sobre cómo usar las tecnologías digitales, pero nosotros tenemos un principio: las tecnologías digitales no se enseñan desde lo técnico. No me parece adecuado decir, ven al curso de Zoom solito, Zoom en seco, o ven y te voy a enseñar a utilizar lo que ustedes quieran, el EducaPlay, o ven y te enseño cuáles son los comandos para, sino tiene que estar asociada a la tecnología como elemento importante, pero no principal, a necesidades y proyectos de los actores educativos, sean los profesores o sean los alumnos. Pero bueno, nos invitaron secundarias técnicas del estado de Oaxaca, profesores de educación básica y especial, que nos pidieron que les impartiéramos un módulo, a colegas de Aguascalientes, la mayoría profesores de primaria, secundaria, aunque había también algún grupo de bachillerato y otro grupo de profesores que estaban en educación especial. La UNAM, en convenio con varias instancias del estado de Hidalgo, Chihuahua, Puebla y Querétaro, generó un proyecto que se llamó Sembradores para maestros de educación básica y media superior, y la idea era esta: cómo doto a los profesores de tecnologías, pero con un sentido de, por un lado, recuperar, resignificar el currículum y su enseñanza, pero por otro lado, cómo acercarme a mi comunidad, entender lo que están viviendo en pandemia y apoyar aquellos procesos de aspectos más importantes. Ya se imaginarán ustedes que el tema de los aspectos socioemocionales y la situación de vida y familia, pues fueron cobrando protagonismo. Nos invitaron también, que nos dio mucho gusto, a trabajar con profesores de educación básica en el Perú, país hermano que vive cosas pues muy similares a lo que nosotros hemos estado viviendo, con estudiantes de pedagogía y psicología de la UNAM, lo cual nos permitió replantear nuestros propios cursos. Yo quisiera decir que todos los dilemas, todos los las preocupaciones y todo el estrés que ustedes vivieron, pues también lo vivimos nosotros, porque también somos profesores, porque también estuvimos en medio de la pandemia, porque nuestros estudiantes vivieron todo lo que viven sus estudiantes o lo que vivimos nosotros mismos. Y bueno, también hemos tenido un proyecto con alumnos de educación básica en las prácticas a los que se acude en psicología de la educación, y un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que ha estado en un proceso de inclusión educativa con nosotros en la universidad desde 2016. Entonces, piensen cuántos grupos, cuántos escenarios, cuántas realidades que se transformaron completamente. Hay rupturas en la subjetividad, cambios en la identidad, situaciones inéditas, no esperadas, muchas situaciones que generan tensión y problemática, pero también fíjense que al mismo tiempo, lo van a ver ustedes, muchas posibilidades para aprender otras cosas, para generar resiliencia y bueno, pues para transformarnos. Finalmente, en toda crisis hay un aprendizaje y una nueva ruta que puede ser positiva. Y bueno, pues con todos ellos, creo que la filosofía estuvo un poco en torno a lo que les he mencionado. Sí, trabajar con los profesores, trabajar mucho en dinámica de taller, partir primero de conocer a la comunidad, diagnosticar sus necesidades, ver dónde estaban ellos, que ellos mismos problematizaran esa realidad, y a partir de ahí, pues ya generar una serie de proyectos de trabajo donde la tecnología
iba a ser un artefacto cultural, un instrumento mediador, pero si se necesitaban otras tecnologías que fueran no digitales, pues para adelante. Esa mixtura de tecnologías en muchos escenarios fue lo que permitió salir adelante. Y bueno, también otro aspecto que van a ver que es muy importante en este tema es cómo logramos que el uso de esas tecnologías sea estratégico, sea ético y sea seguro. Son tres palabras muy, muy importantes: estratégico, ético y seguro. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos, pero antes quisiera ver si me pusieron algo en el chat. Fíjense que sí, ya algunos de ustedes me dicen, me da mucho gusto que ya conozcan estas estrategias. El Gallery Walk, que es genial para exponer, bueno, es un programa interesante. Y ustedes van a ver aquí programas, aplicaciones, miren, hay muchísimas. Lo importante es dotarlas de sentido y poderlas trabajar igual en un ambiente ético, seguro, y creativo con nuestros estudiantes. Eduardo nos dice, he trabajado diarios y relatos de aprendizaje con estudiantes de secundaria. Osvaldo es quien dice que trabaja Gallery Walk. Sandra, el storytelling. Claro, storytelling, que son los relatos digitales, me parece genial. De hecho, es la primer gran estrategia que dispara el tema de la narrativa en el campo de la educación. El Minecraft, el Facebook como espacios de reflexión, excelente. El Second Life para encuentros con los grupos y generación de seguridad en la interacción digital. Miren qué bien, qué bonitas experiencias. Diana nos dice que el dibujo identitario derivado de la MAE, excelente. De verdad, si no ahorita ya para terminar, mientras estemos charlando, les subo algún artículo de la MAE y van a ver que van a ser estrategias a las que les van a encontrar ustedes mucho sentido, igual que sus alumnos. Isela nos dice que trabaja narrativas con profesores de secundaria. Sandra, en Transmedia Literacy, también Literacy nos comparte también cómo generar competencias de transmedia y literacidad digital. Me gusta también la idea de que sean con enfoques competenciales. Fíjense que las competencias son algo pues complejo y muy polémico, pero si nos acercamos a esa mirada competencial que es más educativa, más reflexiva, que no es la mirada competencial de la empresa, sino la de la educación, con ese sentido también más social, más comunitario, más de aprendizaje en acción, creo que eso es algo muy importante. El performance, Patricia, excelente, y mucho más, me parece, con chicos de preparatoria. Con los adolescentes es una excelente estrategia. Permite mucha proyección, mucha empatía, mucha sensibilidad social. Me parece excelente, y comprensión, pues en función de la temática que ustedes estén trabajando. La fotoentrevista para la recuperación de relatos de vida. Ah, miren qué bonito tema, con el tema de modificación del paisaje en el Valle de México. Muy bien, la retomó del Instituto Mora con Lourdes Roca. Excelente. Fíjense que todas estas estrategias que les menciono efectivamente tienen una presencia muy viva en el campo de la educación, pero muchas de ellas o similares han sido trabajadas como esas estrategias que permiten arribar a fuentes primarias de información en el campo de los sociólogos, de los colegas artistas, de los colegas historiadores, ¿verdad? Porque son precisamente formas de captar esa realidad, darle un sentido e ir generando memorias históricas o memorias sociales y comunitarias sobre eventos, hechos, procesos que son importantes. Entonces, excelente, excelente. La violencia digital con enfoque de género, también ha estado trabajando Sandra y lo ha trabajado en plataformas y redes sociales. Sí, sí, Sandra, muy importante. Y miren, hay varios proyectos, de ese no les traje ejemplo porque lo que quería era ver sobre todo pandemia, pero hay varios ejemplos para trabajar violencia en la pareja adolescente, que es donde se empieza a ver pues mucho más este tema de conflicto y perspectiva de género, y es el momento en que tenemos que incidir, bueno, seguramente desde la educación básica,
pero llegando a la adolescencia es un tema central que no podemos dejar de lado. La violencia que puede ser digital, puede ser física y siempre tiene un enfoque de género. Y aquí les diré que eso nos lleva a lo que se llama interseccionalidad, que espero que ustedes lo puedan ver en los ejemplos que les voy a plantear. Hoy en día se dice que todo tema que analicemos en las ciencias sociales o la educación es un tema interseccional, porque siempre va a estar atravesado por el género, por la cultura en la que estemos haciendo la indagación, por la clase social, el estrato social, el grupo humano al que pertenezcan las personas, ¿verdad? Por el contexto de vida, las prácticas, las creencias en las que se vean inmersas. Muchas veces, por supuesto, también por todas esas situaciones que generan discriminación. Si eres una persona de un grupo indígena, si eres una persona con discapacidad, si eres una persona LGTB, eso también va a dar un sesgo muy importante a la experiencia y a la intervención educativa. Entonces, fíjense que todo eso va a resultar sumamente importante y esa es la complejidad que podemos nosotros rescatar a través de muchos de estos dispositivos de carácter narrativo. Gabriel nos dice que está haciendo entrevistas para estudiar dispositivos pedagógicos en el ejercicio de la sexualidad en jóvenes de secundaria. Excelente, Gabriel, porque la educación de la sexualidad, sobre todo en nuestros jovencitos, está muy carente de indagar lo que es su identidad, lo que es sus verdaderas creencias y formas de practicar y motivos en torno a la sexualidad. Ya hemos visto que es muy importante que tengan información, que sepan de anticonceptivos, que vean el tema de derechos humanos, pero algo sigue faltando. Y si no, díganme ustedes cómo se ha disparado todo lo que es el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual entre nuestros adolescentes. Bueno, dicho esto, me gustaría compartir con ustedes esta idea, que esta es una idea muy freiriana y me parece que eso es otro punto que acompaña muchísimo el tema de los dispositivos. Freire dice que hay que leer primero el mundo. Antes de la lectura de la palabra, decía de él hay que tener la experiencia de leer el mundo y que lo que tendríamos que leer en principio es que América Latina es una región muy desigual. Y este tema de la desigualdad se hizo todavía más patente ahora que estuvimos en la pandemia, ¿verdad? De hecho, fíjense, somos más desiguales que África o que Asia, y desiguales en el sentido de que vamos a encontrar los extremos de riqueza y los extremos de pobreza. Eso va a ser muy importante. Y vamos a darnos cuenta, eso además, estas citas que les pongo, sobre todo la del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es que precisamente como saldo de la pandemia, el desarrollo humano de nuestros jóvenes y de nuestros niños está actualmente muy comprometido. ¿Por qué? Porque el desarrollo humano se estima en términos del ingreso, que es lo que da seguridad, bienestar, posibilidad alimenticia, etcétera, de la educación. Y ustedes saben que el 43% de nuestros niños no tienen, y jóvenes no tienen acceso a la red, entonces estuvieron al margen de mucho de la educación en los entornos digitales o de la educación para los medios, fueron excluidos del sistema educativo, el confinamiento los excluyó. Y el tercer indicador es la salud física y emocional. Y los resultados que tenemos ahora de la pandemia en lo que vamos, porque no ha terminado, pues es que se incrementó mucho el malestar socioemocional entre nuestros niños y sobre todo nuestros adolescentes y particularmente en las jóvenes adolescentes. Mucho estrés, muchos brotes de ansiedad, muchos problemas para el sueño y un reporte cada vez más recurrente, no sé, ya ustedes me dirán, en el caso de sus estudiantes, de pues dificultades para aprender. Hay una encuesta muy grande que hizo también INEGI, donde se encuentra que un 40 y algo también % de niños dicen que encontraban más difícil aprender, que no podían aprender igual en las experiencias que estuvieron viviendo en pandemia.
o en confinamiento, mejor llamémosle así en confinamiento, porque pandemia sigue, y que se sentían muy distraídos, que se sentían muy dispersos, que se sentían muy poco organizados, ¿verdad? Factores que son con falta de atención, que son clave, importantes para lograr aprendizaje con comprensión, una baja de motivación también reportada por muchos de ellos. Entonces son cuestiones que nos hacen pensar que tiene mucha razón este reporte de que el desarrollo humano está comprometido y que tenemos que hacer cosas para, pues, ir hacia adelante. Y bueno, pues yo lo que quisiera afirmarles es que la situación problema que hemos vivido hasta lo que va de la pandemia implica muchas cosas, todas estas que hemos mencionado, y que sí tiene que ver con el tránsito de lo presencial a lo virtual, pero no es lo único el tránsito de lo presencial a lo virtual. También nos dimos cuenta que nadie teníamos las competencias digitales que eran las idóneas para irnos al mundo de lo virtual, para educar en lo virtual, que las capacidades de autoestudio, pues sí dejan que desear en lo presencial, mucho más en lo virtual, y que son conocimientos que hay que fortalecer. Y bueno, un 20% de rezago o abandono se está calculando hasta la fecha. ¿Cómo recuperamos a esos niños y jóvenes para que no trunquen su educación? Y cómo lograr, pues, apoyar a la familia desde lo socioemocional y lo educativo, que es lo que nos toca en el campo de la educación. Y bueno, pues hay que prepararnos a partir de los mayores retos. Y aquí más que los que yo les pongo, ese comentario, mientras preparo un video que quiero que veamos, me gustaría que me lo hicieran ustedes en el chat. Para ustedes, ¿cuál fue su mayor reto? Pónganme uno, su mayor reto ahorita en pandemia, como educadores, como investigadores del doctorado, como estudiantes, como me lo quieran compartir, como actores de la educación. ¿Cuál fue su mayor reto? Por favor, vamos a ver si coincide y vamos a ver si coincide con el primer ejemplo que les quiero poner, un relato digital personal, que lo trabajamos con los maestros de Oaxaca, los maestros de secundarias técnicas, para que ellos hicieran un primer estudio de carácter, llámenle diagnóstico, en sus comunidades, problematizaran la situación que estaban viviendo y pudiéramos encontrar cuáles eran los aspectos clave a atender. Y ya teniendo esos aspectos clave a atender, cómo podían ellos generar un proyecto de intervención en su comunidad educativa. En el intermedio aprendieron la metodología del storytelling, aprendieron a editar videos, aprendieron a editar audio, aprendieron a trabajar en Zoom, porque todos estos proyectos fueron 100% digitales. Nunca nos pudimos ver físicamente. Aprendieron también a hacer presentaciones, exposiciones en la virtualidad, porque hicimos un coloquio donde se presentaron todos los trabajos con los maestros y aprendieron a trazar pues una serie de rutas de trabajo desde la planeación de situaciones didácticas con apoyo de estrategias virtuales y estrategias físicas de educación a distancia. ¿Sí? Fíjense todos los aprendizajes en torno a poder generar y presentar este relato digital. Yo les dejo el link de este relato, es uno que elegí, a lo mejor vemos un pedacito, no todo, y les dejo el link donde están todos los relatos. En este grupo fueron 45 o 50 maestros, algo así, y todos sus relatos están también ahí en ese link. Entonces voy abriendo yo el video y mientras voy también curioseando aquí con ustedes lo que me están poniendo en el chat. El día que... Vamos a checar que esté el sonido y bueno, vamos a ver un ojito aquí en el chat con ustedes que me han puesto. ¿Cuáles son sus retos? Lograr que los alumnos estuvieran motivados a conectarse a las clases en línea. Sí, Flor, eso fue de parte mutua de alumnos y de profes. Afrontar la incertidumbre, nos dice Jorge Alfredo. Daniel, diseñar escenarios para el aprendizaje utilizando aplicaciones digitales.
atractivas para los estudiantes y que impactaran sus procesos formativos. Porque una cosa es que les gusten, se diviertan, ¿verdad? Eso da un elemento motivacional, pero hay que asegurar aprendizaje con comprensión. Apoyar a chicas y chicos cuyas familias no tenían recursos para datos, internet ni celular. Sí es cierto, Eric, exactamente. Estabilidad emocional. ¿Cómo no caer en la educación bancaria 4.0? Exactamente, Gloria, muy a propósito de lo que nos dice Freire, ¿verdad? Leer el mundo y después ver desde la comunidad qué es lo que la comunidad necesita. Tienes razón, y mucha gente cayó en la educación bancaria 4.0. Mucho de eso habla de la insatisfacción que muchos chicos en las encuestas empezaron a mostrar. A ver qué más, diseñar escenarios, la incertidumbre, cambiar de paradigma de que solo se aprende en la escuela, ya que estando en el hogar la familia no llega a comprender lo complejo de estar, ¿verdad? En el tema de la educación. Sí, exactamente. Hugo nos dice el equilibrio entre los diversos roles que jugamos socialmente en un mismo espacio. Bueno, Hugo, eso te lo van a refrendar unas maestras de preescolar, que vamos a ver lo que nos estuvieron diciendo de sus retos también. La saturación de trabajo hasta la medianoche y que las autoridades pedían trabajo como si estuviéramos en presencial. No, Ana, pedían más trabajo porque para que el maestro demostrara que se estaba trabajando, se hizo una sobrecarga de llenado de informes, cédulas, oficios, etcétera, que fue muy desgastante. De hecho, ya se ha comprobado que en promedio estamos trabajando un mínimo de 4 horas más de las que trabajamos mínimo habitualmente cuando estamos en nuestra labor presencial. Porque en el mundo de lo digital, con la educación a distancia, que no es lo mismo, se multiplica el número de horas que dedicamos, ¿verdad? Y hay más desgaste por otros motivos también. Ser empática. Qué bonita respuesta, Maru, porque en las encuestas con alumnos es lo que ellos piden. ¿Qué le pides a tu profesor con esa palabra o distintas que sea más empático conmigo, que me comprenda y entienda lo que estoy viviendo, ¿verdad? Que me escuche y vea cuál es mi condición, mi casa, mi familia, mi carencia de medios, mi etcétera. Ser empático, ¿verdad? Al no cumplir con las tareas en clase por no tener herramientas. Buscar alternativas, yo creo que eso es muy importante, Maru. Guadalupe nos dice otras formas de enseñanza desde la distancia y cómo establecer comunicación con los alumnos, padres de familia, orientadores y directivos. Fíjense que siento que se logró, muchos lograron comunicación con alumnos, con orientadores, con los directivos, con los padres de familia más o menos, y ahí la maravilla fue el WhatsApp. De hecho, fue el recurso más empleado en pandemia. También la estadística ya lo comprobó en nuestro país y muchos otros, por lo menos todo Iberoamérica, que el WhatsApp fue nuestro tablón de salvación, ¿verdad? Y que ahí fue donde se empezaron a construir redes de comunicación, pero siento que todavía debemos mucho a fortalecer la relación con los padres. Esa encomienda de ahora tú vas a ser el sustituto del profesor en casa, imposible, lo vamos a ver también. Atender asuntos de trabajo y evitar la interferencia de labores domésticas. Exactamente, esa ruptura de lo cotidiano y de los espacios, planeación y el lugar de cada cosa en su lugar, eso se movió y generó situaciones complejas. Sensibilizar a los docentes y alumnos de la educación online es efectiva, pero que se hizo en pandemia. No fue ni educación a distancia ni online. Bueno, es cierto, Sandra, fue una educación emergente. No podemos decir que fue la educación a distancia idónea, sino fue una estrategia emergente con lo que se tenía en el momento y que se tenía que ir resolviendo y trabajando de un día para otro. También hay análisis interesantes de cómo fue transformándose el famoso Aprende en Casa y sus distintas versiones territoriales. Cada estado sacó su versión, pero luego las localidades hicieron lo propio. Ahí hay un tema muy interesante de analizar.
contagiarme, el temor a contagiarme siendo población de riesgo por una comorbilidad. Miren, fíjense, bueno, el reto de temor a contagiarme y cuántos contagiados. Nosotros, nuestra familia, hermanos, hijos, abuelos, adultos mayores. Las familias en duelo. Pocas personas se pusieron a pensar cuántos duelos había también que resolver. Trabajar 7 días a la semana con cansancio físico e intelectual. Sí, Ludibet también. Bueno, miren, creo que ya exploraron todos los retos que se han ido planteando y miren, como orientador de media superior, el acompañamiento a la distancia. Fíjense que acabo de ver, Gabriel, y está por publicarse un artículo muy bonito de docentes peruanos que hicieron todo un servicio de orientación educativa a través del WhatsApp para ayudar a los alumnos en lo personal, lo emocional, y para tratar de evitar, pues precisamente abandono o rezago escolar, y les funcionó bastante. Fíjate que ahí los orientadores lograron ser muy empáticos y dar ese acompañamiento. Y bueno, claro, la desventaja es esta. Todo el día y a todas horas estaban los chicos en sus momentos críticos, escribe y escribe a sus tutores, buscando en ellos ese acompañamiento y ese apoyo. También tuvieron que poner, decir, horario de atención de tal a tal, porque si no, pues también después ellos se iban a sentir muy desbordados. Dar sentido pedagógico a las aplicaciones digitales. El tema de las escuelas secundarias rurales, por supuesto, enfrentar la frustración del trabajo a distancia. Fíjense que ese tema es otro tema muy sensible, aunque también pues encontraron algunas vías en esos entornos de educación rural y mucha gente recuperó, refrendó, revivió, refrescó, como le quieran llamar, todos esos temas, estrategias de la educación comunitaria. Por eso muchos, bueno, estamos celebrando, no, ya el año pasado celebramos los 100 años de Freire, pero para muchas personas en muchos entornos fue el recuperar toda esa herencia y ese legado. Conectarse con aquellos que no tenían recursos, ¿verdad? Hubo cada cosa que ya la iremos viendo en los ejemplos de los maestros. Pero bueno, vamos a ver un poco de este video para que escuchemos qué nos dicen los profesores. Esta es profesora de Oaxaca y ella trabaja en un preescolar. Vamos a ver lo que nos dice. Todo se detuvo. Keila llora. María se acerca a consolarla. Le da un beso en la mejilla y le explica que su mami está preparando la comida y pronto vendrá por ella. ¿Verdad, maestra?, dice mientras la toma de la mano y la acompaña hasta mi escritorio. Oscar sonríe emocionado porque ya se aprendió los toques para la exhibición de bandas de guerra. Carla se enoja, pues Natalia en un arrebato le quitó sus pequeños trastes de plástico con los que, inmersa en un juego de roles, simulaba ser la mamá y preparaba la comida para todos. Inés no quiere trabajar, parece aburrida, ansiosa, usa la puerta como columpio, esperando a que sea la hora de salir al recreo. Y desde ahí me pregunta, ¿es día de bajar a los juegos, verdad, maestra? Al ser una escuela con muchos alumnos, pero pequeña en espacio, no podemos darnos el lujo de usarlos a diario. Es un privilegio por el que tenemos que aguardar 5 días. Puede sonar exagerado, pero los días en que bajamos con los niños a este espacio son una fiesta total. Pareciera que contaran las horas y los minutos hasta ese momento. Se apuran con sus actividades y comen a prisa para que a la hora del toque todos corramos a los juegos. Y es que en esta comunidad, como tantas otras, la única oportunidad que tienen las niñas y los niños de acceder a un juego y a un juguete es en la escuela, es en su jardín, y es justo en ese momento en que son auténticamente niños.
En sus casas no hay videojuegos, ni Barbies, ni tabletas. Y algunos de ellos tampoco tienen televisión. Cuando llegan a este espacio de proximidad constante, son simplemente niños. 22 niños juntos, literalmente juntos. Personas, niños de entre 3 y 6 años, unos al lado de otros, cerca, tocándose, abrazándose, compartiendo un bocadito de lo que les han mandado para su desayuno. En este escenario, un día de marzo recibimos la orden de abandonar los jardines. Lo conocíamos de antemano, pero nunca imaginé ni lo que implicaría ni que durara tanto tiempo. Pensé que regresaríamos a la normalidad después de las vacaciones de primavera, pero el tiempo se alargó y la pandemia COVID-19 hizo estragos. En particular me preocupaba Pedrito, un niño al que unos días antes de la contingencia sufrió un desmayo en el recreo y después de varios estudios les dieron el terrible diagnóstico, un tumor de tallo cerebral. Su mamá desesperada pide ayuda para conseguirle una silla de ruedas, pues ha perdido la capacidad de caminar y es muy difícil trasladarlo, pues siente un dolor muy fuerte cuando su mamá lo carga para llevarlo de un lado a otro, ya que tiene una herida por un procedimiento que le hicieron. Al momento no supe qué hacer, me quedé en shock. Conforme pasaron los minutos, fui pensando en la forma de poder ayudarlo. ¿Alguna asociación civil podría donarla? ¿Quizás hacer una rifa para conseguir el dinero? ¿Pedírsela a algún diputado que quisiera ganarse la simpatía de la gente? No, ninguna opción era viable, pues todos necesitaban un expediente completo que no tenía a la mano y varios días para poder determinar si podían hacerlo o no. Sentí impotencia de no tener en el momento los 3,400 pesos que costaba la silla de ruedas infantil que Pedrito tanto necesitaba. Así que organicé una cooperación con algunos compañeros maestros, amigos y familiares. Apelé a su solidaridad y esa misma tarde Pedrito tuvo su silla de ruedas. Hoy Bueno, vamos a dejar hasta ahí el video. Ya después, tanto para que les dé interés ver el desenlace o lo que pasa en la historia, pero sobre todo, fíjense que lo que me interesa aquí es que ustedes se den cuenta cómo a través del storytelling se narra la situación de vida, la cotidianeidad, la normalidad anterior que se vivía, las características de la población, su situación y luego la ruptura que se empieza a dar conforme empezamos a entrar en pandemia. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos con la población educativa y las cosas que están enfrentando los profesores? Ya después vendrán algunas de las respuestas situaciones que ellos logran imprimir, ¿verdad? Y así como podrán ustedes encontrar los otros 45 relatos que en conjunto son una memoria colectiva y yo me atrevo a decir modestamente, claro, una memoria histórica de un hecho en una serie de comunidades que son comunidades, la mayoría de ellas, pues pobres, sin acceso a la tecnología, en el estado de Oaxaca, y la forma en que los profesores van problematizando esa realidad y encontrando algunos caminos y vías de solución. Van a encontrar ustedes que efectivamente todos esos retos que ustedes mencionan, ellos los están mencionando. Algunos de los maestros también enferman, otros de ellos tienen familiares muy graves o tienen comorbilidades fuertes, etcétera, ¿verdad? Pero en conjunto nos permiten ver pues cómo enfrentan su tarea educativa y qué de lo que son las políticas de la SEP, el programa Aprende en Casa, los programas de televisión, funciona o no funciona, en qué momento y qué otras opciones son los que ellos logran dar para atender a su comunidad. Y bueno, posteriormente, ya fue el proyecto con los maestros de Aguascalientes. Con ellos empezamos a trabajar igual, pero nos interesaba ahora sí desde la voz del maestro, tu profesor, cómo has cambiado tú
tu cotidianeidad, tu forma de trabajo, las mayores cosas que te toca a ti transformar o hacer y cuál es tu respuesta hacia lo educativo. Aquí trabajamos estrategia fotovoz. Esa estrategia se deriva de la investigación acción participativa. También es una estrategia muy interesante, no es del tiempo de la pandemia. Los primeros trabajos de fotovoz se hicieron en los años 70 con comunidades de mujeres adultas mayores, en comunidades rurales, incluso los primeros trabajos en China, de agencias de salud que querían documentar la vida de estas mujeres y sus necesidades en salud desde la propia perspectiva de ellas. Y como muchas son comunidades que pues no van a tener alta escolaridad, no le voy a aplicar pruebas psicométricas, imposible, no voy a hacerles entrevistas intelectualizadas, sino lo que quiero ver es su cotidianidad y sus palabras, pues la propia comunidad toma las fotografías y nos narra. No van a ser los enormes textos ni textos académicos científicos, pero sí narrativas de vida donde las personas nos explican qué es lo que sucedió y después se hacen reuniones de deliberación, de discusión con los participantes. Aquí con los maestros lo que vimos pues es que la pandemia, fue nuestra conclusión, tocó todas las puertas de todos nosotros y el rol docente se vio transformado. Fue un cambio importante, les insisto, no solo pasar de lo presencial a lo virtual, sino un nuevo rol y nuevos retos para los profesores. Aquí simplemente vean dos de las imágenes que nos compartieron las profesoras. Y aquí se vio pues todo ese tema de género que hoy en día estamos ya visualizando y concienciando y que también ya ha sido motivo de investigación académico-científica. Las mujeres se han visto mucho más desfavorecidas en la pandemia. Cuando se analizan los datos de quienes desertan o abandonan los estudios, son más las mujeres. Cuando se ven los datos de más estrés, más ansiedad, pues también son las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, las adolescentes. Cuando se ve quién cuida a los enfermos de COVID en el hogar, pues también vuelve a suceder que son las mujeres. Cuando se pregunta quién está educando a los hijos en estos esquemas de aprende en casa, pues ahí está, por ejemplo, la maestra, la mamá, que es maestra, que es mamá, que es ama de casa, que cuida a su familia, entre que está trabajando y está atendiendo su casa, sus hijos, etcétera. Y muchas de las profesoras, al no poder tener la posibilidad de trabajar en red, pues lo que hacían era esos grupitos de WhatsApp con las mamás, ellas con su dinero, con su salario, elaboraban los materiales educativos y como decían las maestras, generamos una nueva profesión, el Uber profesor, que andaban de un lugar a otro repartiendo materiales didácticos, fotocopias, cuadernillos, hojas de trabajo que ellos mismos elaboraban y financiaban para que sus niños tuvieran materiales educativos con los cuales trabajar y no se sintieran pues tan abandonados en lo que es el tema de la pandemia. Les voy a dejar ahí el link con el que ustedes pueden ingresar a ver toda esta presentación que nos hacen los profesores y miren, aparece mucho sensación, ansiedad, estrés, miedo, temor por su propia situación laboral, si nuestro sueldo va a ser íntegro, si nos van a dejar de pagar, todas las cuestiones que pudieron vivir los profesores, ¿verdad? Sobre todo aquí en este caso, pues las profesoras. Vimos un tema de género que necesariamente tenemos que atender. Y bueno, miren aquí. La pandemia ha causado un cambio muy radical en las familias y en la educación a distancia. No ha sido ajena a ello. Encontramos una desigualdad de oportunidades sociales por la carencia y el desconocimiento de recursos para atender la educación. El cambio de rol de los padres de familia por el docente ha provocado en ellos un descontento y estrés por falta de tiempo en enviar las actividades en horarios establecidos. Y sobre todo, la parte más importante, ha afectado en lo emocional a los alumnos, ocasionando frustración, angustia, ansiedad y miedo. A pesar de estas circunstancias, la comunidad escolar
realiza un gran esfuerzo en adaptarse a la nueva forma de enseñanza para lograr los aprendizajes esperados y la educación de calidad. Gracias al presente proyecto de Fotovoz, pudimos concluir que escuchar a nuestros alumnos nos permite actuar con mayor eficacia, pertinencia y relevancia, al personalizar la educación a su situación y permitirles alcanzar el logro de sus aprendizajes. Cada persona vive una realidad distinta. Las palabras claves ante esta situación son adaptabilidad, atención y empatía. El proyecto de Fotovoz impacta de manera directa a la comunidad educativa y los estímulos audiovisuales generan emociones significativas a quienes lo van generando un cambio positivo en sus acciones a la educación. Esperamos que como a nosotros les funcione para empatizar y prever las diversas situaciones que se manifiestan en el trabajo a distancia. Bueno, como se fijan ustedes, espero que lo hayan escuchado perfectamente. Los maestros sintieron que estos proyectos les generaron esa sensación que ustedes plantearon también, una mayor empatía hacia su comunidad y les permitió, fíjense, tener más cercanía con sus alumnos, porque ellos más bien les pidieron a sus niños, a sus alumnos, que tomaran fotos de cómo es que estaban haciendo para estudiar en casa y les narraran cómo era su vida. Muchos niños también les mandaron, las van a ver ahí cuando entren al link que les dejé, fotografías donde pues los niños también, muchos jovencitos o niños incluso pequeños, trabajando, haciendo labores del hogar, cuidando a los hermanitos. Me impactó mucho la foto de una chica, una adolescente jovencitita con su bebé. Entonces, los maestros fueron conscientes de todos los retos y situaciones que los chicos vivían, las carencias en sus viviendas, la complejidad de la vida en sus casas, la dificultad de convertir su hogar en escuela y aún así muchos de ellos haciendo ese esfuerzo. Les voy a dejar también estos otros proyectos para que escuchen voces todavía de niños más pequeños, niños de 3 años, de 3 a 7 años y niños de primaria. Fíjense que los niños de primaria todos utilizaron la palabra estoy aburrido como reflejo de un malestar emocional en el confinamiento. Por eso es que este proyecto se llama Aprendiendo desde casa y aburriéndome en el intento. Estos proyectos, fíjense que me gustaron mucho porque esos los hice con mis alumnos de la licenciatura en psicología, alumnos del 6º semestre de la licenciatura. A ellos, en un curso que yo doy que se llama Programas de Intervención Psicoeducativa, les enseñamos a hacer programas para trabajar en comunidad, pero ahora tenían que hacer programas en la virtualidad. Los enseñamos en lo virtual y ellos trabajaron en lo virtual, lograron conectarse con niños de primaria y preescolar, en este caso, pedirles a los niños pequeñas narrativas. Si ustedes se fijan, las pueden enviar en PowerPoint, el pequeño audio que toman en su teléfono celular, la foto que toman con el celular, en estos proyectos, claro, compartidos con las mamás, que son las que respondieron, les insisto, mucho más las mamás siempre que los papás. Claro, además por cuestión ética, no podemos entrar a pedir un trabajo ni hacer que los niños estén haciendo X y Y, si no son nuestros alumnos, si no es con el apoyo de los papás. Las mismas mamás que van a encontrar testimonios de ellas, nos explican lo que vivieron intentando ser pues una especie de profesor en casa. Muchas reconocen la labor de los docentes, muchas nos dicen que se les dificulta mucho, que hay muchos temas y cuestiones que no pueden trabajar y algunas muy sinceras nos dicen es que yo no tengo la paciencia ni la disposición de un profesor para darle clases a mi hijo. Además estoy agobiadísima de que trabajo, tengo que atender la casa, atender a la familia, tengo otros hijos y se me hace muy, muy difícil asumir ese rol, ¿verdad? Entonces nos permite conocer las diferentes posturas de los diferentes sujetos de la educación, pues para ver este problema en la magnitud y en la complejidad que representa. Las voces de los niños, como siempre, tan sinceras, me parecen maravillosas,
Por tiempo, pues ya no lo vamos a poder ver porque si no, no les puedo enseñar el otro ejemplo. Pero vean aquí, por ejemplo, con mis alumnos aprendieron a montar un sitio web, aprendieron a hacer un diseño tecnopedagógico, aprendieron a entrevistar niños pequeños, aprendieron a hacer un proyecto de indagación específico sobre una población meta, porque fíjense que hubo alumnos conmigo que trabajaron esto, niños de primaria, niños de preescolar, pero hubo otros alumnos que se interesaron en los jóvenes que tuvieron que salir de la universidad y meterse a trabajar en el Uber Eats. Hubo otro proyecto que me gustó mucho de alumnas que querían ver qué estaba pasando con el fenómeno Neni, que ustedes seguramente conocen, las chicas que igual por las complejidades de la pandemia pues empiezan a vender lo que se pueda en internet o hacer trueque. Te intercambio unos pies y tú me compartes, ay, ¿qué será el queso que hacen en tu casa? O te cambio ropa por X, ¿verdad? O mira, estoy vendiendo cosméticos. Entonces se dio toda una labor de emprendimiento que en un principio nos decían las mismas chicas que se entrevistó, se burlaban mucho de ellas en las redes y les pusieron las nenis, pero después para ellas fue motivo de orgullo y de satisfacción además salir adelante. Muchas de ellas gracias a eso no abandonaron la escuela y pudieron apoyar a su familia en momentos tan complejos. Entonces, pues hubo también otro proyecto con personas que enfermaron de COVID. ¿Cuál fue mi experiencia enfermo del COVID? ¿Cómo logré recuperarme y en qué punto estoy ahorita? Porque pues muchas personas, algunos pues claro, en familia enfermamos 3, 4, yo salí adelante, pero a lo mejor mi tío no, mi papá no, uno de mis hermanos no, o fulanito quedó con un daño muy grande en el pulmón, qué sé yo, ¿verdad? Entonces también poder escuchar y empatizar. Y bueno, pues estos proyectos me gustaron mucho porque tienen una cualidad, terminan siendo proyectos intergeneracionales. Son nuestros alumnos de educación formándose para la educación y otros actores de la educación, pues también aprendiendo, trabajando, haciendo actividades educativas que son más creativas y pues por ende aprendiendo. Fíjense que incluso de los niños de preescolar les gustó mucho porque tomaban fotos de sus juguetes, de sus mascotas, se sentían muy importantes al ser entrevistados o mandar sus audios. Ellos elegían con qué se iba a decorar el sitio, con sus personajes favoritos, por eso están llenos de personajes de superhéroes y caricaturas. Incluso algunos de ellos nos dijo, si tienen más de estas tareas, invítenos, estas sí me gustaron. Entonces nos dimos cuenta que ese uso de la tecnología con ese sentido de dispositivo pedagógico, pues sí les puede ser de interés, ¿verdad? Muy distinto a si nuestros dispositivos pedagógicos pues son planas y planas, cosas repetitivas, cosas que ellos no entienden. Las mamás se sintieron por fin escuchadas, porque estaban muy, muy tensas, muy estresadas por todos los motivos que ustedes mismos me acaban de comentar, ¿verdad? Y aquí hay otros más, estos ya son otros chiquitos. Vean las cosas que me decían los niños. Prefiero estar en la escuela, mi hermano es el que pasa más tiempo conmigo, estoy estresada, estudio con tele, libro, celular, me enojo con mi maestro, nos deja mucha tarea. Déjenme ver alguno. A ver, estos son niños. Para las clases a distancia, mi mamá me ayudó en la mayoría de las actividades y mi papá las de inglés. Se me han hecho difíciles algunas actividades de matemáticas porque no hay alguien que me explique o en veces mi internet falla. Me he sentido bien al estar en casa, pero prefiero estar en la escuela, ya que está mi maestra para que me explique mejor y están mis compañeros para ayudarles y que ellos me ayuden a mí. Para mis clases a distancia, la maestra nos ha hecho videollamadas y hemos estado usando Classroom en nuestros libros y libretas de 4º grado. Miren, aquí fueron un proyecto con chicos que sí tenían acceso a la tecnología, pero pues también hay que ver qué se piensa de la tecnología. Y el producto fue hacer una especie de periódico
en el que participaron los alumnos, los jóvenes de licenciatura, junto con sus estudiantes, ¿verdad? Ese también fue el proyecto con los profesores de Aguascalientes, con maestros que se están formando en Aguascalientes para ser profesoras, y decidieron que el formato es hacer un periódico común entre sus niños y ellas, y miren, igual, todo con teléfonos celulares, todo con plantillas que podemos encontrar, y vean el tipo de dispositivos, aplicaciones, trabajos que se pueden encontrar, ¿verdad? Perdón. Y ya el último ejemplo que les quiero presentar para que ya pasemos a las preguntas es este que trata de un caso de enseñanza. A mí me gusta mucho en particular los casos de enseñanza. Les veo mucha potencialidad. Recuerden ustedes que el caso de enseñanza, bueno, esas metodologías educativas desde el 1871, cuando se inaugura el casebook en la Escuela de Derecho en Harvard. Ya ha corrido mucha agua, ¿verdad?, en el mundo desde ese momento, y la metodología se ha ido enriqueciendo, diversificando de muchas maneras, pero aquí este es también otro proyecto con profesores. Estos son profesores de escuela, eran maestros de telesecundaria, escuela rural, intercultural y con enfoque intercultural. Y aquí los casos de enseñanza lo que buscaban era eso que les decía ya, que tuviera una mirada interseccional. Y la idea era enseñar a los profesores a que montaran sus proyectos educativos de manera tal que estuvieran ya virtualizados y pudieran hacerle una adaptación. Si solo puedo trabajar virtualmente, ya tengo en un sitio que se llama Genially, que es un sitio donde puedo trabajar infografías. Esto está hecho con una plantilla de infografía, lo van a ver ahorita. No tienen que ser programadores de nada. Si saben hacer PowerPoint, y además puro sitio gratis. Nosotros no trabajamos con maestros de alumnos, sino son sitios gratis o en el componente gratis del sitio. A lo mejor el sitio tiene su versión Premium, Plus, etcétera, pero nosotros es como un principio. La gente no va a estar pagando cuotas ni mensualidades y apenas puede pagar el internet, porque el internet lo pagamos, por eso mucha gente no accede a él, o no puede gastar más de lo que ya gasta. Y los datos los come uno rapidísimo, ustedes saben, ¿verdad? Entonces aquí, si solo puedo trabajar virtual, ya lo tengo montado de manera virtual y ahí está todo lo que necesito para que se trabaje virtual. Si lo tengo que hacer en formato híbrido, las actividades están pensadas de tal manera que yo las adapto para una parte hacerlo en la virtualidad y otra parte hacerla en la escuela. Por ejemplo, ahorita que ya regresamos, si me doy cuenta que solo en la escuela van a poder trabajar lo digital, pues entonces las actividades que implican el acceso a la tecnología las hago de forma dinámica en el aula. Y para casa, las actividades que se pueden hacer, pues en un formato más físico o como lo pueda yo adaptar. O al revés, si es en casa donde los niños conectan el internet, pues entonces lo que tiene que ser en internet lo hacen ahí. Ya es un formato flexible para adaptarlo. Si, por ejemplo, tengo que hacerlo presencial, lo puedo hacer presencial porque lo que puedo hacer es descargar el video y simplemente lo único que se va a utilizar con equipo es pasar el video. Si ni siquiera tengo la posibilidad del video, la historia la tengo en un escrito. La puedo leer como historia, la historia central la van a ver ustedes ahorita. Y todo lo demás puedo hacerlo imprimiendo cuadernillos y materiales de trabajo. Lo importante, como ustedes saben, de los casos de enseñanza es que los casos narran una historia. El caso plantea una situación, problema, pero siempre a partir de una historia con personajes, trama, una situación, problema que hay que resolver. Esa es la diferencia del caso con el ABP. Y lo central es que haya buenas preguntas para análisis y reflexión. Se puede acompañar de lecturas para la formación conceptual, temática. Siempre tiene que estar vinculado con el currículum, ¿verdad? Y tengo que pensar en la estrategia de evaluación, pero que sea una evaluación más auténtica.
Este caso, como lo van a ver, trabaja el tema de discriminación, pero tiene perspectiva de género e intercultural. Vamos a verlo. Miren, aquí está el caso montado. Les insisto, está en el sitio gratuito o la versión gratuita de Genially. Ahí pueden hacer ustedes esto, infografías, carteles, pósters de congresos, tarjetas de conceptos, mapas mentales, o sea, varias cosas, pero aquí con la plantilla de lo que sería esta posibilidad de hacer pues un material muy sencillo, casi un PowerPoint, podemos montar una actividad didáctica. Puede ser caso de enseñanza, puede ser ABP, puede ser secuencia didáctica. Ya el diseño ustedes lo plantean. Miren, y uno lo diseña. Aquí los maestros le pusieron estos motivos, este diseño, las muñecas estas Lelé, que tienen mucho que ver con el tema que vamos a ver en el proyecto. Entonces, fíjense cómo aquí está el tratamiento didáctico. ¿Cuál es mi objetivo educativo? Aquí está. Que los alumnos de secundaria reflexionen sobre las barreras culturales y los derechos humanos con los que cuentan las personas que pertenecen a una comunidad originaria, en general y hay específicos. Este caso de enseñanza se va a vincular con las materias de formación cívica y ética o con las materias de historia. En cada una hay un tema con el que se puede vincular en función del énfasis que le demos o la adaptación que le hagamos al caso. Podemos trabajar sujeto de derecho y dignidad humana, valoración de la diversidad y no discriminación, organismos e instituciones para garantizar la paz, los indígenas en el México actual, poder desigual, etcétera. Es el encuadre que le queramos dar al caso, ¿verdad? De ahí que es una propuesta flexible, que era la idea con los maestros. Aquí vienen los alcances, que es los que les va a permitir trabajar con los alumnos, ¿sí? Pues sobre todo, aquí lo que busca es que los chicos generen procesos de reflexión sobre la discriminación y hagan un análisis crítico de las barreras culturales de los alumnos indígenas y de la forma en que pues, son tratados y son negados sus derechos como seres humanos en nuestro país. Hay aspectos emocionales a trabajar. Fíjense aquellos que ustedes dicen, la empatía, adaptabilidad, sensibilidad cultural y resiliencia. Y la población, pues aquí está, son estudiantes de secundaria. Pueden ser de los 3 grados en función de para qué espacio lo adaptemos. Y bueno, viene una sinopsis. Aquí, fíjense que la narrativa en este modelo de caso de enseñanza es a través de un cortometraje. Pero estos casos los pueden hacer con cortometrajes, con segmentos de películas. La idea es que no sean cortos muy grandes, ¿eh? Por cierto, se los voy a decir para que sean muy puntuales y estén muy focalizados los conceptos bajo estudio. Pueden hacerlos también con reportajes, algunos los hemos hecho con noticias que aparecen ya sea en prensa o aparecen ahora, ya ven que para todos salen en video, o sea, situaciones sumamente realistas, pero también podría ser con el escrito que narra la situación. ¿Sí? Vamos a verlo un poquito, les voy a enseñar el video. Y aquí la clave es que ustedes sepan ser excelentes curadores de videos, o sea, que escojan un excelente video que tenga un trasfondo y una gran posibilidad de enseñar. Vamos a ver un segmentito. Yo no me llamo María, me llamo Valentina. María es un término ocupado en México desde la década de los años 60 para referirse a las mujeres indígenas, mismas que emigramos de nuestros pueblos a las grandes ciudades. Los no indígenas nos diferencian rápido, pues nosotras vendemos frutas, dulces y artesanía. Hablamos otra lengua y nos vestimos con blusas y faldas coloridas, propias de nuestra vestimenta tradicional. Aunque pertenecemos a distintos grupos etnolingüísticos,
Aún para muchos somos simples Marías. Por esta razón, mi historia puede ser de cualquier mujer, maya, otomí, mixteca, tzotzil o zapoteca, que haya asistido a la escuela. Al final de todas las mujeres indígenas compartimos rasgos que ofenden a niños y adultos. Ahora que hablo más el español, comprendo que durante varias etapas de mi vida sufrí discriminación o bullying. Para mí ya es lo mismo. Los que saben dicen que el bullying es una cosa escolar. Para nosotras nos insultan en el camión, en el avión, en los hospitales, en el banco, donde nos paremos. Es el temor que nos hace negar nuestras raíces. La voz de las mujeres ha sido silenciada. Mi travesía comenzó cuando aún era una chiquilla de no más de 4 años. En San Ildefonso los maestros impedían que las niñas ingresáramos con nuestra vestimenta tradicional. Si no íbamos con el uniforme completo, no nos dejaban entrar. Pásale corriendo a la escuela. Señora, discúlpeme, tengo que hablar. Señora, no se vayan. Vénganse, quiero que ustedes sean testigos de lo que le voy a decir a la mamá de Valentina. Miren, hace 2 días que hablé con Valentina y le dije que no iba a poder pasar si no traía el uniforme escolar. Mira, usted, señora, firmó en el acta de compromisos al principio del ciclo escolar, donde todos los papás estaban de acuerdo que tenían que traer su uniforme escolar. De lo contrario, no iban a poder pasar. Mire este vestuario. Imagínese cuando usted tenga que ir a la Ciudad de México o a otras ciudades del país, la van a confundir con la India María y nosotros somos responsables de que eso no suceda. Por eso aquí les inculcamos que se tienen que vestir diferente, que olviden ya su lengua, que no se resistan a los cambios. Pero el día lunes yo quiero a Valentina con su uniforme. De lo contrario, en esta escuela no va a poder pasar. Señoras, no crean que soy yo malo, pero son órdenes de arriba. Discúlpeme, yo voy a tener que dar mi clase. Estas señoras nunca entienden. Mi mamá, que apenas hablaba el español, pero que dominaba la aguja, no tuvo de otra más que coser el uniforme. No sé ni cómo le hizo, porque el dinero... Bueno, dejamos aquí un poco el video, pero... bueno, comentarles que el caso pues se complementa, como ya les había yo mencionado, con una serie de materiales. Déjenme salir de aquí. Ay, bueno, no. Creo que no es así. Una serie de materiales, lecturas, textos para realizar pues la comprensión de los conceptos clave que plantea el currículum, y se complementa también con varias actividades, algunas son de role-playing, para que se pueda precisamente pues vincular con el currículum escolar, se puedan hacer las actividades colaborativas y se pueda pasar a lo que es la reflexión sobre el caso de enseñanza, ¿verdad? Entonces, piensen que aquí también la idea era enseñarle a los profesores que los videos pueden ser un excelente recurso educativo, pero el video solo, te pasa un video y ya con eso aprendiste, es difícil. Eso no pasa así, tiene que ser con un tratamiento didáctico, donde exista toda una situación que permita y facilite el aprendizaje con comprensión, donde tengamos claro qué conceptos, qué objetivos buscamos, qué manejo socioemocional se va a dar, qué estrategias son las que están en juego, qué van a aprender los chicos, tanto si vamos a hacer aprendizajes desde lo virtual como si vamos a hacerlos desde, pues, básicamente lo que es la tarea del profesor mismo, etcétera. Y bueno, ya no se los enseñé, en el sitio web lo pueden ver, pues se elaboraron
Profesores evalúan el aprendizaje de manera auténtica y generan algunas rúbricas o pautas de reflexión o preguntas abiertas para la discusión y algunos otros instrumentos, pero no, la idea es que no generen nada más, o bueno, más bien no generen instrumentos que solo midan la memorización de los contenidos, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de los casos de enseñanza, que es otro excelente dispositivo de carácter narrativo. Y bueno, ya como cierre y conclusión, pues estos dispositivos les van a funcionar en la medida que ustedes los usen como mediadores de procesos de reflexión, que se den cuenta que el aprendizaje implica siempre emocionalidad, implica siempre una acción social y que lo importante es el empoderamiento de los alumnos, que se sientan realmente comprometidos con los temas y que pues eso cambie y genere sensibilidad en ellos a diferentes niveles. Tienen que ser auténticos, situados y que tienen que promover un aprendizaje de preferencia en el colectivo. Por supuesto que también, por ejemplo, el caso o algunos de los ejemplos que les puse se pudieran hacer de manera individual. Yo puedo seguir la ruta del caso y analizar el caso exclusivamente yo como persona, ¿no? Lo individual, pero lo ideal siempre es ese aprendizaje con deliberación y discusión con los demás. Ya únicamente, bueno, me toca dejarles algunas referencias, si a ustedes les interesan para estos temas. Yo en particular en 2019 publiqué este libro que se llama Dispositivos Pedagógicos basados en la narrativa, de la Fundación SM, y ahí es donde trato precisamente pues de desarrollar estas metodologías, y con mi colega Gerardo Hernández, que es uno de mis grandes amigos, con él tengo el libro de estrategias, y con la maestra Minerva Ramírez generamos este otro texto, Herramientas para Aprender con Sentido. Salió también en pandemia, son nuestros libros de la pandemia, ¿verdad? Donde lo que trabajamos pues es este tipo de actividades para poderlas desarrollar, sobre todo con adolescentes, ya sea de secundaria o de educación media superior, y les recomiendo muchísimo el libro del doctor José María García Garduño. Este está publicado por Newton y es un libro sobre casos de enseñanza que aborda los problemas más importantes de la educación en México, y todos son casos auténticos que le narraron profesores, directores, tutores, inspectores, y analiza tanto casos de enseñanza como incidentes críticos. Con este libro van a poder ustedes ver esas dos estrategias que son muy interesantes, me parece a mí. Pues ya conocen mi libro de enseñanza situada, donde hablo de esta visión sociocultural del aprendizaje, y generamos también este otro libro, El Este del Paradigma, donde tratamos de discutir miradas alternativas a la educación, pues que en conjunto nos hablan de todas estas temáticas. Y bueno, pues ya, si quieres, Julio, pues, ¿no? de preguntas, ya me comentaron. Excelente. Ya, dos que tres, Frida, pero oye, déjame iniciar esta parte de interacción mientras se van animando a escribir preguntas en nuestro chat, que pese a que nos hemos dedicado por mucho tiempo, Frida, a trabajar asuntos cualitativos desde la oralidad, casi siempre había sido en papel. Y esto que nos presentas, imágenes, videos, audios, las voces reales de los sujetos nos llegan mucho más allá que lo que nos pueden llegar si nosotros lo transcribiéramos y hiciésemos versiones ampliadas. No tienen un poder increíble. La pandemia ha posibilitado, me parece, dentro de los aspectos positivos, alejándonos de los muchos negativos que puede tener, esta efervescencia en el poner a andar, en el echar a andar estrategias diferentes que nos ayuden en lo educativo, ¿no? Tú nos empezaste a comentar que ustedes en la UNAM lo vivieron y en los contextos en los que trabajas, coincides con Rita Angulo, con Ana Gallardo, con colegas que nos han charlado algo parecido. No fue algo exclusivo de algunos grupos, todos, ¿no? En esta condición de pandemia tuvimos que echarnos para adelante a partir de lo que teníamos, ¿no? Y algo en lo que coincidimos, Frida, es que no hay una receta única. A veces en las charlas que nos solicitan o algunos colegas, ¿y cómo se le hace? ¿Y cómo utilizar las TICAD? ¿Y cómo? No.
esto que tú mencionas de lo situado, lo que hay a partir del lugar concreto y lo diferenciado, ¿no? De los sujetos en contextos concretos, pues resulta interesante. Siempre un gusto escucharte. Y bueno, iniciemos con dos preguntas que están ya por ahí. Una del doctor Blanco, que te la hizo en tiempo y forma, pero que por acá la tengo, y otra de la doctora Gloria Hernández, que aunque se retiró ya, la dejó por ahí planteada y empezaste a abonarla y toca un poco a esto último que tú y yo charlábamos. Primero, ¿qué hay en cuanto a la privacidad? Porque de repente nuestra casa se convirtió en la escuela y la escuela en la casa y luego las horas ya no hubo horas, ¿no? Altas horas de la noche o muy temprano. ¿Cómo, qué sugieres tú? ¿Qué nos dices en torno a la tecnología y la privacidad de nosotros como profesores? Y luego la segunda pregunta con la que arrancamos este primer bloque tiene que ver cómo alejarnos de esta educación bancaria, decía la doctora Hernández, a partir de esta oleada 4.0. Entonces te dejo en uso de la palabra con estas dos, en lo que van planteándose algunas otras en el chat. Y mira que todos estamos muy a gusto, escuchando en detalle, en delicia, el oírnos, altamente agradecidos. Adelante, Frida. Bueno, gracias, Julio. Gracias a todos. Me da mucho gusto que estén interviniendo activamente y comentando cosas en el chat. Fíjate, Julio, que el tema de la privacidad me parece central. La privacidad y por ende la seguridad misma de nosotros como personas y la seguridad de nuestra información. ¿A dónde va nuestra información? ¿De quién es y con qué sentido puede usarse? Para bien o para mal, ¿verdad? Porque puede ser en ambas direcciones, ya lo sabemos. Y fíjate que este tema ya era un tema latente, creo que desde tiempo atrás, cuando se empezó a ver con la explosión de las redes sociales, que estaba cambiando nuestro sentido de lo público y lo privado. No sé, ahí ya de repente me siento claro de la vieja ola, porque digo, bueno, las cosas que yo veo que ponen en redes sociales, mi mamá y mi abuelita se hubieran desmayado, prohibidísimo que alguien comentara en público lo que hoy en día se comenta de cosas que antes eran completamente, no secretas, pero muy íntimas, muy de confidencialidad y que no se veía ni correcto, ni educado, ni mucho menos que todo eso saliera a la luz. Entonces ya desde ahí se empezó a ver un cambio muy importante en la esfera de lo público y lo privado, que es efectivamente es algo muy importante también que nos habla de la identidad y de la cultura y sobre todo fue parte también de esa transformación de pues muchas cosas de perspectiva de género, ¿verdad? Que también vienen acompañadas. Ya desde ahí esa preocupación era enorme y ya había varios trabajos, pues sirviendo, bueno, y ahora ya cambió, ya todo se está haciendo público, ya donde quedó la esfera de lo privado. Y empezó a circular mucho el concepto este que se llama disclosure. Toda la gente quiere su disclosure, ¿no? El abrirse, expandirse, contar todas las cosas que el manual del Carreño prohibía, ahora salen ahí, ¿verdad? Y ya no solo en lo escrito, en imágenes, en videos, en audios, en lo que tú quieras. Tuvo una vertiente muy negativa cuando esto condujo mucho o se asoció mucho a todos estos temas del sexting sin consentimiento, porque eso es una agresión mayúscula y tuvo esa arista tan negativa, Julio, que todos conocemos y que se ha tratado de paliar a través de situaciones como la Ley Olimpia. La misma Olimpia Merlo nos dio una conferencia, una mujer maravillosa, mis respetos a ella, y ver todo lo que sufrió y sufren niñas, jovencitas con este tema, porque es un delito con un cariz de violencia de género increíble. Entonces sí, ese tema de la privacidad es igual, está en esos extremos. Por un lado, qué bueno que la gente ya no esté tan llena de prejuicios y sea capaz de hablar cosas. Yo recuerdo, alguna vez analizamos con mis alumnos el manual de Carreño para ver este tipo de cuestiones y había una de las normativas decía, nunca se puede hablar en público de ninguna parte del cuerpo que está cubierta de la ropa. Tú no puedes hablar de las partes de tu cuerpo que te cubre la vestimenta, porque pues eso es impropio, ¿verdad? Ni enseñarlas, ¿verdad? Ya enseñarlas por default, no.
Entonces dices, bueno, también eso es un gran prejuicio, ¿verdad? No hablar del cuerpo humano, etcétera. Pero de repente ves una exposición, a veces con un sentido peyorativo, de insulto, de abuso, sobre la corporalidad de las personas, y si su consentimiento, dices, ahí ya se fueron al otro extremo, ¿dónde está ese nivel? Por otro lado, dices, qué importante, qué bueno sería tener información sobre mis alumnos conforme están aprendiendo para saber cómo apoyarlos. Hoy en día tenemos todas las métricas del aprendizaje que te puede calcular tu plataforma. Y hoy en día hay muchos proyectos e incluso empresas, porque ya empezaron empresas a hacer business, en pocas palabras, para generar analíticas de aprendizaje. Entonces yo en mi plataforma pues puedo saber, eso ya lo sabemos aquí desde el Zoom. Yo le decía a mis alumnos, no tengo que tomarle lista, chicos, el Zoom me dice quién entró y quién no entró y a qué horas. Y tampoco tengo que ver si participaron o no. Me voy al chat y veo quién preguntó, quién contestó, quién subió cosas. Y queda un video y queda el texto escrito. Ya ahí tengo muchos elementos para una analítica de aprendizaje. Y ya me pueden jurar y perjurar que son participantes activos y en todos los chats del semestre nunca dijeron nada. Entonces ahí está la evidencia, como se dice ahora. Claro. Y dice, bueno, tiene una arista positiva, pero tiene otra negativa, con consentimiento de quién, para qué se usa esa información, se le está haciendo un uso ético o no se está haciendo un uso ético, está a favor o no está a favor de la persona. Se supondría que se quiere tener analíticas tan poderosas que te puedan decir qué métodos de enseñanza son los mejores para ti, que el mismo sitio te diga si una persona debe ser aprobada o no aprobada en función de las evaluaciones que ahí suba. O sea, una toma de decisiones muy fuerte sobre la persona que aprende y la que enseña, porque también te pueden tomar tus analíticas, ya no digas de aprendizaje, las de docencia. Entonces empiezas a pensar en ese mundo hipervigilado, hipercontrolado, en manos de quién, en función de quién y con qué criterios o qué perspectiva. Entonces, sí lo veo muy delicado, Julio. Incluso ha habido polémicas muy importantes en organismos internacionales, por lo menos en la Comunidad Europea, de hasta dónde fijar la libertad de los sitios, los medios, el uso de la información. Ya sabemos que de repente puede haber hackeos increíbles, robos increíbles de la información, y sí da temor que tus datos anden circulando. Ya todos hemos escuchado eso, que nuestra información básica la puedes ir a comprar al mercado negro en Tepito. Wow. Sí, hay sí. gente que te la ha robado y ahí está la información de quien quieras. O búscale tantito, siempre encuentras algo de alguien navegando en la red. Entonces, sí creo que la privacidad es hoy un día que tendríamos que legislar y que educar. Legislar es importante, pero además sabemos que en nuestro país lo que se legisla no transforma la realidad, sino se transforma el ciudadano, Julio. Entonces, siento que tenemos que tener metas claras, siempre pidiendo, pues, dando información y pidiendo conocimientos informados. Muy ¿verdad? bien. Teniendo claro hasta dónde y para qué. Muy Eso bien. se me hace súper importante. Yo tomo nota de ello y podemos discutirlo un poco más, legislar y educar, aunque no siempre lo legislativo se traduce en lo pragmático, ¿no? ¿Qué hay de la otra, Frida, en cuanto a la educación bancaria? ¿Cómo alejarse un poco de ello? La educación bancaria, pues pienso que si lo comentábamos, hay N dispositivos pedagógicos al servicio de N intereses o miradas en la educación. Si nuestros dispositivos pedagógicos, sean estos o otros, van a estar al servicio de esa forma de educación acrítica, unilateral, de aceptar el conocimiento como algo dado e incuestionable, pues lo echas a andar. No es el medio, no es en sí, es el uso, el sentido, la finalidad, lo que ahí se juega. Yo sí pienso que podemos hacer cosas mucho mejores y muy creativas en los escenarios mediados por tecnología. Como también en los escenarios presenciales podemos hacer y hemos hecho cosas pésimas, Julio. Eso también es cierto. Creo que de repente escucho un discurso que idealiza demasiado lo presencial cuando no reconocemos todas las críticas que hemos hecho a la educación presencial. Precisamente el término de educación bancaria
surge por la educación presencial, no por la educación a distancia. Sí. Claro que corregido y empeorado en la virtualidad, no te voy a decir que no. Cuando eso se despersonaliza y deshumaniza al extremo, es horrible. Es la experiencia más frustrante, ¿verdad? Porque es como estar sentado y abandonado en un vacío de seres humanos. Pero Claro. entonces siento que es qué tipo de entorno educativo estoy pensando, con qué características y qué sentido humano está detrás. No es en sí la tecnología o no tecnología, Julio, es mi punto de vista. Sí, claro, Frida. Y coincide con varios posicionamientos, inclusive de nuestros propios alumnos de doctorado. ¿Qué sentido tiene el obligarnos a cierta presencialidad cuando esta puede ser rutinaria y es quizás hasta más aburrida que la que se puede operar o echar a andar a través de la tecnología sin un sentido humano, ¿no? Y sobre todo cuando implica grandes traslados, ¿no? Por ejemplo. Frida, en nuestro instituto, tanto en maestría como en doctorado, en este tercer semestre, nuestro estudiantado cursó un seminario básico referido a categorías fuertes como currículum, como reformas políticas, como política educativa, innovación. Entonces, traen cosas como muy frescas. Y cuando nos muestras los videos, las cosas que los docentes echaron a andar, se acercan en mucho a estas prácticas de innovación, ¿no? Que el mismo confinamiento nos obligó a operar. En ese sentido, hay una pregunta más, dos por aquí que te las leo para irnos acercando al cierre. Eduardo Martínez nos dice: el género narrativo en la literatura por miles de años nos ha permitido conocer la esencia humana y el mundo. Hoy, la investigación social se apoya de la narrativa como perspectiva teórico y metodológica para comprender a los sujetos y a los fenómenos sociales. ¿Cuál es la frontera entre una y la otra como producción del conocimiento? Nos menciona. Y Pues luego, mira, creo que lo que dice la pregunta ya trae la respuesta. Creo que lo tiene muy claro la persona. Se ve que es alguien muy enterado del tema. Efectivamente, la narrativa, por supuesto, como construcción y creación literaria, pues es esa belleza que nos ha permitido conocer al ser humano y su devenir a lo largo de culturas, momentos, géneros, etcétera. Pero hoy en día, y a partir de esto que yo les mencionaba, el supuesto giro narrativo que se da con el giro hermenéutico en las ciencias sociales, se empieza a ver más allá solo de un tema de literario, como un tema de indagación y comprensión de la realidad humana, ¿verdad? Entonces, siento que la pregunta tiene ya, como te insisto, la respuesta y ha derivado mucho en diferentes abordajes. En la educación, sobre todo en la investigación biográfico-narrativa de corte educativo, porque también, como lo mencionaron en la charla, pues lo podemos ver en el campo de la historia. El Instituto Mora también tiene pues todo un legado de memoria histórica que es preciosa a través de imagen y de texto, ¿no? Es una cosa maravillosa y lo podemos ver en varias áreas del conocimiento, pero en la educación lo que más ha permeado es esta mirada biográfico-narrativa que inicia con el estudio del docente y la docencia. Es el boom que inicia en nuestro campo. Gracias, Frida. Para cerrar, Frida, dos preguntas, comentarios más. Maru y Stanislao. ¿Cómo viste, Frida, los procesos de aprendizaje a través de los medios digitales, ¿no? Puestos desde la parte oficial? ¿La educación cumplió con los objetivos? ¿Qué perspectiva, qué opinión te merecen? ¿Sigue siendo entonces hoy día la educación un derecho humano universal? ¿Cómo le miras tú para cerrar? Adelante. Así tiene que, Julio, creo que esta pandemia nos lo mostró, pero no solo en papel, sino en la realidad, porque aunque en la realidad muchas personas no pudieron ejercer ese derecho, se vieron muy excluidas del proceso educativo, de la situación de bienestar y apoyo que te da la educación. Simplemente el darnos cuenta que más del 40%, 45%, y ese es dato mexicano y latinoamericano, se vio excluida porque pues no tiene ni el equipo, ni el acceso a la red. Ya lo viste en el relato de la maestra de preescolar en su comunidad educativa, ni qué televisión, ni qué luz eléctrica, ni nada. Y son precisamente las comunidades para las cuales se supone que se han refrendado esos derechos o se hicieron todos los programas de tecnología
en la educación. En el discurso mexicano así está, siempre están con la idea de que se van a superar brechas económicas, sociales, cognitivas, debidas al atraso en las comunidades. Y mira, el efecto ha sido el contrario, Julio. Eso es algo muy preocupante y es un derecho que no se ha podido ejercer por eso y por muchas otras cuestiones más. Entonces, eso por supuesto que se tiene que atender y se tiene que revertir. Ahora, las políticas que salieron en este tiempo, mira, yo he estado analizándolas por un proyecto que me pidió la UNESCO. UNESCO, UNICEF Argentina están haciendo un estudio sobre 6 países latinoamericanos, cuáles fueron sus políticas, todas muy parecidas, ¿eh? Chile aprende, ¿qué? Argentina en casa, o sea, nombres parecidos, porque fueron cosas muy similares, ¿no? De confinamiento y aprendizaje en casa. Y bueno, lo que se encuentra es esto. Cada quien lo vivió en función de su estrato social y de las posibilidades o no de acceso a los bienes y recursos que tenían estos programas. Pero los programas tuvieron dinamismo, Julio, también hay que reconocerlo. Mis alumnos dicen que fueron como las series de Netflix, primera, segunda y tercera temporada. Primera, pues aquí en México es Aprende en Casa 1, fue una idea la más emergente, el de bote pronto, digamos, de ofertar lo que se tenía y empezar a producir muchos programas por televisión y conjuntar la oferta de medios, plataformas, videos, todo el acervo educativo que se tenía, que es una oferta pues variopinta, Julio, hay de cosas muy buenas, otras no tanto, y que la idea es que se aprovechara, pero cuando se empezó a ver que había mucha exclusión, ya en la temporada 2 se empezó a dar un giro más territorial, cada estado tuvo su versión, también eso es algo muy de nosotros los mexicanos, cada quien genera su propia mirada, tenemos proyectos sello muy políticos o muy politizados, ¿verdad? Pero bueno, ya con un segundo nivel de concreción y adaptación, y luego y más con apertura, ya una educación a distancia en un sentido más amplio, cuando se vio que mucha gente no iba a entrar a lo digital y mucha gente ni siquiera a los medios habituales de televisión o ni siquiera a la radio comunitaria. Ya en la temporada 3, pues si tú te fijas, el comando fue la comunidad educativa hace un diagnóstico y define, y en función de lo que tiene y sus necesidades, que eso se debió hacer desde la temporada 1, ¿verdad? Hasta la temporada 3, se empezó a tratar de resolver, pero que eso también entraña un problema, Julio. Sí, desde sus necesidades, realidades, pero ¿con qué apoyos? ¿Con qué mediaciones? Porque una cosa es, pues, con lo que tengas, hazle como puedas, y otra es, diagnostiquemos las situaciones para ver a dónde se va a intensificar el apoyo y además una situación transitoria. Tampoco es ya doblarnos de manos y decir, bueno, pues ahí no hay ni habrá. Claro, claro. Lo veo complejo, aunque creo que se dio una respuesta interesante y viendo a los maestros cómo trabajaron, lo que lograron hacer, las comunidades que se activaron, esfuerzos increíbles de personas. Algunas mamás lo que mandaban eran sus fotos en la vera del camino, queriendo agarrar internet o subiéndose al cerro para captar señales y poder contactarse en el WhatsApp. Bueno, una alumna mía, por cierto, te los voy a enviar si les interesa, hizo un estudio en Toluca con alumnos de Toluca de licenciatura, cómo lograron vivir y sortear la pandemia y todas las realidades que te puedas imaginar. Desde los que te decían, no, pues yo muy tranquilo en mi casa, tengo muy buen internet y pues tengo mi equipo y ahí estuve haciendo mis actividades, cuidándome mucho, hasta los que vivieron estas situaciones. Trabajo en la calle, vendo cosas, contagios en mi familia, no tengo equipo. Sí. Entonces, sí, es esa realidad tan extrema como extremo es nuestro país. Nuestro país, definitivo. Frida, quisiéramos continuar charlando en la mañana, pero hemos de llegar a un cierre. Te agradecemos todos, la comunidad en general. Quedo pendiente de la presentación para que se las comparta a los colegas del instituto. Ya lo platicamos luego más tarde. Sin embargo, quiero compartir públicamente
el reconocimiento que nuestro director ha hecho para ti. Te lo haré llegar también a la brevedad, que a la letra dice: el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México otorga la presente constancia a la doctora Frida Díaz Barriga Arceo por su participación con la conferencia Dispositivos Pedagógicos en Tiempos de Pandemia en la apertura del tercer coloquio de doctorado en Ciencias de la Educación de la generación 2020-2022, el día de hoy, lunes 24 de enero del 2022. Ay, mil gracias. No, al contrario. Mil gracias, Julio. Esperamos de compartir contigo. Ya le subí la presentación. Ah, ya está perfecto, aquí ya está aquí en el chat. Te la mando al correo. Excelente. Y yo solo le pido a la comunidad que pudieran abrir sus cámaras y audios para darle un aplauso fuerte y caluroso desde donde estemos a la doctora Frida. Frida, siempre un placer tenerte en esta tu casa. Muchas gracias. Gracias. Aplauso a ustedes. Me encantó todo lo que escribieron. Ya de los últimos comentarios, los maestros que han trabajado fotocartas, felicidades, y pues también todas sus iniciativas, miren, a lo mejor no están tan teorizantes de los dispositivos, pero los renovaron o los inventaron, me da mucho gusto. Excelente. Pues sin más, muy buenas tardes, gracias por el apoyo de siempre y nosotros nos vemos más tarde en nuestro siguiente evento y toda la semana por esta misma liga, ¿vale? Hasta luego, Frida, muchas gracias. Gracias a todos. Luego. Que estén bien, con mucha salud. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Salud y bendiciones, doctora. Igualmente para ustedes. Bye.